Arrancamos con una nueva entrevista en nuestro particular maratón de Enneagrama. Estamos entrevistando a varios ponentes en nuestro jueves de Enneagrama. Normalmente entrevistamos a una sola persona, pero hoy nos hemos liado la manta a la cabeza y estamos entrevistando a muchos sabios y a muchas sabias del Enneagrama. En este caso lo hemos intentado a las 17 con Fernando Herman, que lo veo por aquí, también veo a Fabricio. Bueno, entonces si Fernando intenta pedirme solicitud, si yo le doy acceso y la tecnología no lo permite, pues podremos entrevistar a Fernando. Ojalá. Si no, pues vamos a ver lo que vamos a poder hacer para terminar un poquito las entrevistas, pero me gustaría mucho poder ver a Fernando, a ver. Bueno, en este caso no veo la solicitud ni siquiera. Fernando, me tienes que pedir solicitud. ¿Vale? Entonces, cuando Fernando me pida, aquí la veo, la solicitud. Vamos a hacer un último intento, ¿vale? Lo hemos intentado antes, no ha funcionado. Entonces, si aparece en la pantalla, pues fantástico, pero lo tengo que ver yo, porque a veces aparece él y yo no lo veo, con lo cual es imposible hacer la entrevista. Pero ya os digo que en el caso de que no podamos hacerla con Fernando, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Dios, Fernando. ¿Qué tal, Lorenzo? Bueno. Siempre me alegro de verte, hoy 10 veces más. No, ha costado mucho, ¿ah? Ha costado mucho. Bueno, ya estamos, fantástico. Pues bueno, tenemos un ratito aquí con el gran sabio del Enneagrama, Fernando Erdmann. Lo conocimos ya hace mucho tiempo. Yo destacaría de Fernando, por un lado, que me da mucha pena que no lo conozca más gente. Primero, Fernando, tenemos que hacer para que te conozca más gente. Y segundo, que es incansable en el grupo de Facebook de Enneagrama, contestando con toda la paciencia y precisión del mundo todas las preguntas que le hacen, que son muchísimas. Esto de alguna forma nos fascinó y rápidamente entablamos amistad con Fernando y hasta hoy siempre aprendiendo muchísimo de ti. Fernando, qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lorenzo, por estar aquí nuevamente. Espero que la tecnología no sea infiltrada nuevamente por las pasiones y las fijaciones y nos deje actuar libremente. Perfecto. Pues nada, vamos a hablar un ratito sobre el origen del enneagrama, puntualizando, Así es. vamos a focalizar Mm. en el origen del enneagrama de la personalidad, que no son lo mismo, tienen orígenes diferentes y es muy interesante esta precisión, que además Fernando la tiene muy controlada y nos la va a explicar súper bien. Recordamos que vamos a estar como 20 minutos, ¿vale? 20-25 minutos y luego a las 9:30 española, 21:30, no os vayáis, que tenemos una pequeña sorpresilla final. Bueno, Fernando, cuéntanos un poquito esta diferencia entre el origen del enneagrama y el origen del enneagrama de la personalidad. Algunos están diciendo, ¿pero qué dicen estos dos? Bueno, hay estudios de investigación que han hecho algún par de personas que han descubierto pistas, huellas del eneagrama bastantes antiguas, ¿no? Eh, Parece ser una herramienta sufi, dicen algunos, otros de antiguas civilizaciones cristianas, esotéricas, algunos de los padres del desierto, ¿no? Hay varios orígenes que están por ahí dando vuelta y con alguna cierta justificación en documentos antiguos que hablan del eneagrama como una herramienta en general para explicar algunos fenómenos más amplios, ¿no? Eh, Nosotros, todo esto siempre en Oriente, ¿no? Occidente, un poco fuera de este juego, hasta que el primer importador de enneagrama hacia Occidente fue este griego, armenio, ruso, el gran maestro Gurdjieff, ¿no? George Ivanov Gurdjieff, eh, que a principios del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de más de un siglo, ¿ya? Él emprende un viaje en búsqueda de una antigua sabiduría que estaba escondida en algún lugar de las montañas de lo que hoy es Afganistán, ¿no? Eh, Emprende su viaje eh, influenciado fuertemente por la infancia de Gurdjieff. Gurdjieff es hijo de un pastor ortodoxo de la iglesia rusa ortodoxa
que le encarga la educación a un colega de él. Entonces él es criado por un monje, por un sacerdote. Es un niño que nace con una motivación mística, ¿no? Con una curiosidad de comprender algunas, algunas cosas que no son normales en chicos de su edad, ¿no? Entonces, él es un buscador sediento eh, y inicia este viaje que termina con una... está relatado en su primer libro, Encuentro con Hombres Notables, que también es una película dirigida por Peter Brook, que está disponible en YouTube incluso. Es muy lindo ver la historia, cuenta la historia completa de cómo Gurdjieff llega al Enneagrama, ¿no? Lo trae a Europa, Europa ya empieza la Primera Guerra, en entremedio Gurdjieff va con sus enseñanzas del Enneagrama por ahí en Europa de un país a otro, sin lograr asentarse con mucho éxito. Y durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial logra más o menos establecerse en París, donde se hacen con la ayuda de algunos nobles rusos que han arrancado de la guerra, se hacen de contactos para establecerse en una propiedad cercana a París, que es el Château de la Prière, y ahí en la Prière fundan lo que es conocido como el Instituto de Desarrollo Armónico del Hombre. Eh, Ahí empiezan a suceder cosas muy notables y Gurdjieff empieza a entregar la enseñanza del eneagrama a grupos de personas ya en retiro y con trabajo, ¿no? Maestro 8, fuerte, duro para hacer trabajar a las personas, construye un gran sueño ahí en Le Prieur y tiene impacto eh, a nivel europeo, ¿no? Se expande su impacto fundamentalmente a Inglaterra, donde tiene varios seguidores y personas que vienen a París, y hacia Estados Unidos, donde también se hace escuela en Estados Unidos. Entonces, el gran aporte que hace Gurdjieff es traer el enagrama para nosotros, los occidentales, ¿no? Y fundamentalmente lo que él hace es entrega estas tres cosas fundamentales para mí. Una cosa que es la idea de la conciencia dormida versus la conciencia despierta. El trabajo del enagrama es un trabajo para despertar la conciencia. La teoría de que la conciencia se ha quedado dormida, porque hemos tenido que construir un ego, y esta herramienta sirve para despertar a esa conciencia que está dormida. Lo otro que plantea es frente a la disyuntiva que existe en los caminos espirituales, que era el camino del fakir, es decir, del cuerpo, el camino del monje, es decir, el camino de la mente, y el camino del yogi, que es el camino emocional, el camino del yogi indio, ¿no? Tenía un cuarto camino para él, que era la integración de estos tres anteriores. Entonces funda la escuela del cuarto camino, una escuela que está vigente hasta el día de hoy, está presente en muchos países del mundo y funciona con las enseñanzas de Gurdjieff, ¿no? Que está muy ligado a las danzas de Gurdjieff, que es el tercer punto. O sea, el primero es la conciencia dormida y despierta, el segundo es el cuarto camino. Hay un cuarto camino que es la integración de los tres centros que están en el enagrama, y las danzas. Gurdjieff se definía como un simple maestro de danzas, una persona que a través de los movimientos repetitivos de ciertas danzas, de ciertos patrones de movimiento en cada uno de los puntos del eneagrama, van aflojando al carácter, un poco lo que conversabas de bioenergética, muy interesante, ¿no? Eh, Va aflojando el carácter y va haciendo una batalla en contra del ego, ¿no? Entonces, él queda ahí. Hay dos cosas notables en él, que es el encuentro con hombres notables, libro y película, y también su obra maestra, que es Relatos de Belcebú a su nieto, ¿no? Donde él escribe profundamente después de un grave accidente de automóvil que él tiene, que lo inhabilita para seguir trabajando en grupos, y eso hace que la Prière eh, caiga en picada hasta que tenga que cerrar, y Gurdjieff termina haciendo enseñanzas en su propio casa, en su departamento, en París.
con grupos más reducidos, ¿no? Eh, este gran maestro que llegó a construir esta termina de una forma muy humilde viviendo, ¿no? Y en sus, estaba aproximadamente una década escribiendo, ¿no? Relatos de Belcebú es un libro fantástico, tremendo, que hay que leer muy lentamente, porque cada frase es un regalo, ¿no? Este es el gran Gurdjieff, ¿no? Es el que trae el eneagrama a Europa, a Occidente, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta, Lorenzo, ¿me quieres interrumpir? Por favor. Yo estoy encantado de escucharte, va todo muy Bien. clarito y muy bien, y ya veo que nos vamos aproximando a ese momento que muchos dicen, Así oye, es. pero Óscar Ichazo conoció a Gurdjieff, no lo conoció, ¿cómo pasó de esta Ajá. enseñanza de Gurdjieff en Bueno, Occidente ya a Claudio? Bueno, ya estamos como ahí, como llegando a ese punto. bueno. Ahí es importante ver las fechas. O sea, Gurdjieff muere en el año 49, 1949. Oscar nace en 1931, es decir, hay 18 años. Cuando muere Gurdjieff, Oscar tenía 18 años. Pero cuando muere Gurdjieff, él ya había dejado de dar enseñanzas unos 10 años antes, ¿no? Entonces estamos hablando de un Oscar Ichazo que podría haber tomado contacto con Gurdjieff cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Lo que es muy difícil. Lo que sí sabemos por las propias historias y por las propias declaraciones de Rodrigo Ichazo, ¿no? Que amigo común que tenemos acá, que lamentablemente también tuvo algún problema técnico. Eh, Oscar sí hizo un periplo parecido al de Gurdjieff por esa zona de Asia y tuvo contacto con las enseñanzas originales también. Y él llega de vuelta con un eneagrama, pero llega con un eneagrama un poco más elaborado y un poco diferente al de Gurdjieff, porque Oscar ya viene con lo que llamamos el protoanálisis. El protoanálisis ya incluye nombres de egos. Cada punto está descrito con el nombre de un ego, ¿no? Ego melancólico, por ejemplo, el 4, ¿no? Entonces va poniendo nombres de ego y aparece ya la idea de las virtudes como antídoto, algunas fijaciones, y empieza a hacer algunas enseñanzas en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, ¿no? Llega esto a oídos de Claudio, y Claudio tiene algún par de reuniones con Oscar, queda muy impresionado del protoanálisis Claudio, y posteriormente, a raíz de eventos fortuitos de la vida, eh, Claudio retoma contacto con Oscar Ichazo, con una anécdota bastante particular. Después de mucho tiempo de estar tratando Claudio de conectarse con Oscar, lo llama la secretaria de Oscar y le dice, Oscar en este momento lo puede atender. Fantástico, le dice él. ¿Cómo lo hacemos? Voy a coordinar para un llamado telefónico porque él se encuentra en el Hotel X, en una ciudad en Estados Unidos, y Claudio dice, no puede ser, yo estoy en el mismo hotel, ¿no? El mismo día que quiso contactarlo, Oscar, estaban, por coincidencia de la vida, en una ciudad de Estados Unidos, en el mismo hotel, con un piso de diferencia entre una habitación y la otra, ¿no? Así son las sincronías. Conectaron ellos. eh, Claudio siempre tuvo una relación eh, un poco indescriptible, un poco difícil con Oscar. Oscar vio en Claudio una habilidad y le prometió eh, traspasar todo su conocimiento a Claudio, y Claudio siempre le cobró la deuda de que nunca lo había hecho, ¿no? Y Oscar le dijo, algún día vas a entender, ¿no? Y bueno, después del retiro de Arica, el famoso retiro de Arica en el año 1969-1970, donde Claudio llega después de la muerte de Perls, Fritz Perls, y la muerte de su hijo, Matías, llega muy impactado Claudio a este retiro, y Oscar lo envía a una choza de madera en el desierto del norte de Chile, donde Claudio pasa 40 días encerrado, ¿no? Y ahí tiene un episodio de iluminación, Claudio, y empieza a ver la vida de otra forma y relata que
él podía tener la capacidad de percibir el carácter de una persona caminando por la calle, ¿no? Empezó a tener unos momentos de percepción absoluta acerca de los caracteres. Yo creo que eso tiene que ver con que Claudio venía desde el año 1960, es decir, 10 años antes, estudiando el carácter en varias cosas que hizo Claudio, antropología médica, eh, aprendizaje perceptual, análisis factorial, em, estuvo en el IPAR, el Instituto de Investigación de la Personalidad. Es decir, Claudio era una persona que venía hace mucho tiempo estudiando la conducta, el comportamiento de las personas. Y esto le vino a cerrar mentalmente con este episodio de luz que recibe a través del eneagrama, le viene a cerrar una serie de cosas que él venía trabajando anteriormente. Eh, la relación entre los dos es curiosa. Relata Claudio en su biografía que Oscar le pide crear la Escuela Arica, y al poco que Claudio crea la Escuela Arica, lo expulsa eh, por yo creo que son dos egos demasiado grandes los que están juntos, y eso no es buena idea, ¿no? Eh, Se separan su camino, ambos, en algo que nunca fue muy claro. Eh, la escuela Arica continúa, con Oscar la lleva a Nueva York, posteriormente Oscar se va a vivir a Hawái, donde fallece el año antepasado, recién hace muy poco. Y Claudio se va a California y empieza a diseñar lo que es el programa SAT, ¿no? Empieza a configurar el eneagrama, desarrolla la teoría de la neurosis a partir de esto que ya venía de Freud, pero él la enlaza con el eneagrama, y a partir de esto eh, no solo genera esto, sino que eh, junta la psiquiatría con la espiritualidad, con esta herramienta esotérica, antigua, con tradiciones orientales, mezcla todo esto y da cuerpo a lo que es la psicología de los eneatipos. Da la descripción de cada uno de los 9 puntos, que era la base de lo que entregó, de lo que recibió de Oscar, y él agregó todo lo otro que él venía de antes trabajando y sus herramientas como psiquiatra. Entonces aquí hay una cadena clara de cómo se va desarrollando esta herramienta y transformándose cada vez no solo en una herramienta, sino que además ya finalmente Oscar y Claudio dejan instalada escuela. Gurdjieff tiene la escuela del Cuarto Camino y sus danzas funcionan. La escuela Arica funciona hasta el día de hoy. El SAT, el programa SAT, que es tremendo, es un tremendo programa, funciona en 20 países del mundo, paralelamente se están haciendo en todas partes. Eh, es un tremendo avance. Yo creo que Claudio tiene la gran virtud de democratizar el eneagrama, de llevarlo masivamente. Claudio tiene publicado más de 40 libros, de los cuales yo creo que la mitad aproximadamente deben ser del tema del eneagrama. Es decir, es el autor más prolífico y el que más investigó respecto de esto, y es la herramienta que se nos ha entregado hoy día para que nosotros podamos expandirla y divulgarla, y en eso estamos. Hasta aquí llego, Lorenzo. No sé si tienes alguna pregunta, si estuvo bien. Fue mucha información, Claro. ¿no? Hay mucho que hablar de cada uno de ellos, ¿no? Perfecto, a ver, por aquí como un par de cosas destacar, ¿no? Por un lado, hay varios momentos en los cuales me gustaría tirar del hilo, pero no lo voy a hacer porque tenemos una sorpresita a las 9:30, a las 21:30, ¿vale? Entonces, también nos quedamos justo en el punto en el que Claudio va a Berkeley, monta sus 3 seguidos y a partir de ahí Claudio entra en su noche oscura y el eneagrama, según palabras de Claudio, azucarado, empieza a acampar a sus anchas. Otro punto que sé que a Fernando le gusta mucho comentar y sabe muchísimo del tema, con lo cual esto nos va a dar para otro directo sí o sí, porque aquí hay un tema como que además es súper interesante, ¿no? Porque claro, hemos dicho como de pasada, Pichasso pone las palabras clave para cada eneatipo y de repente eso es como,
Y este genio, porque es un genio hacer eso, ¿de dónde la saca? Que no es tontería. ¿Y cómo son tan precisas? Y las palabras, por ejemplo, 4 melancolía, igual no es tan precisa porque Claudio ahí le da la vuelta, pero si nos fijamos en las virtudes que ya Ichazo estaba manejando en ese año y en el 70-71 empieza a transmitir en su escuela de Arica, son exactamente iguales que las que manejamos hoy. Con lo cual, de repente hay como un conocimiento brutal, buenísimo, concentrado en un momento de la historia que no se sabe muy bien de dónde viene. También Fernando nos ha dejado caer ahí como la iluminación de Claudio. Bueno, también de ahí se pueden hablar cositas. Y esas sincronías que están a lo largo de toda la historia que nos ha contado Fernando, fantástico. Bueno, ya vemos que son muchas cositas de las que tirar del hilo y por suerte, como Fernando es fácil de liar, le volveremos a enviar igual la semana que viene. ¿Qué te parece, Fernando? Bien, aquí estamos disponibles. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu interés y por haber A aguantado ustedes, aquí Lorenzo. toda la tarde hasta que al final lo hemos Bien, conseguido. lo hemos conseguido, sí, muy bien. Un abrazo, Así es el Fernando. trabajo con el carácter, ¿no? Hay que trabajar con el carácter hasta conseguirlo. Ahí vamos. Muchas gracias, Bien, Fernando. nos vemos, Lorenzo. Muchas gracias. Que estés bien. Perfecto. Pues nada, ahora terminaremos con este live y creo que haremos el último, y digo creo porque no sé si lo haremos, no lo haremos, será el último, no será el último. Esto es toda la tarde, ya estamos en la noche, esto es un no parar. Así que nada, si estáis viendo esto en directo o estáis viendo esto en diferido, recordad que todos los que estamos hoy en este aquí y ahora podéis acceder a nuestra formación de Enneagrama que hacemos a la vuelta al cole, recordad los 3 últimos meses del año, formación de Enneagrama que además tenemos la suerte de tener a Diana Siser como profesora constante en todos los Zoom, pero también tenemos clase magistral, por ejemplo, de Fernando Erdmann y más profesores, así que no lo perdáis, echarle un ojo en aiki.es, ¿vale? Ahí tenéis toda la formación y va a haber como 5 plazas, no hay más, y de hecho si ahora miro el correo, me juego esta mano a que tenemos ya gente que está comprándola, los 450 euros se quedan en 300, ¿vale? Entonces, esto no va a ser así, ya la semana que viene ya que quiera entrar, entra con 450, todavía habrá algunas plazas, pero ya no habrá más descuentos. Esto para la formación y también termino recordando que el que quiera 4 días presenciales de Enneagrama, los puede hacer con nosotros y con nuestra amiga Daya, Enneagrama y yoga. ¿Y dónde? En Ibiza, en octubre. Que octubre en Ibiza hace mucho calorcito y se está muy bien. No os lo podéis perder. Bueno, echarle un ojo y si os gusta, pues puede estar muy guay. Ya veis, con Fernando hemos aprendido un montón y me he quedado, como os he dicho, con muchas ganas de preguntarle más cosas. Así que a la que se descuide, lo volvemos a tener con nosotros. Y ahora corto este live y estar muy atentos y muy atentas porque se viene, espero, una traca final muy chula. Un abrazo. Chao, chao.